hablando, este es un mes que estamos hablando de la familia. Y recuerden algo, Dios es un Dios de familia. Amén. Dios creó la primera familia, bendijo la primera familia, amén. Y entonces recuerde que usted y yo fuimos creados en el plan y el propósito perfecto de Dios, y Dios quiere que nuestras familias estén bajo su cobertura, bajo su plan, bajo sus alineamientos, amén. Y vamos a la palabra, a primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y luego ahí pone su separador en Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Fíjense lo maravilloso, lo hermoso del Señor. Fíjense aquí. Primero, el Señor ha dado una orden. Dice que debemos proveer. El varón y la familia tiene que proveer. Tenemos que proveer para nuestra familia. Pero fíjense algo, el ejemplo lo dio el Señor. Porque fíjense que una vez que el Señor creó al hombre, fíjense que dice que dio todo, creó todo. El huerto lo puso a disposición del hombre, pero lo puso con todos los juguetes. Lo creó con todo y nos puso los primeros ricos, enriquecidos fueron Adán y Eva. Amén. Los primeros prósperos fueron Adán y Eva. Y el Señor los puso ahí con todo, los colocó ahí con todo. Entonces vemos que el Señor es cuidadoso. Dile al que está a tu lado, Dios cuida de mí. Y si no, dile al que está atrás de ti o delante, Dios cuida de mí. Amén. Entonces vemos que el Señor quiere que usted y yo estemos dentro de esos planes, dentro de esos propósitos, y Él quiere cuidarnos. Amén. Y que la base importante es Él. Pero muchas veces nosotros nos salimos de la cobertura de Dios porque queremos manejar el control de nuestra vida y el control de todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Y cuando usted y yo nos apartamos de esa cobertura del Señor, vamos a vivir muchas situaciones difíciles. Por eso es importante que usted y yo le creamos al Señor y creamos que Dios va a proveer. Amén. Cuando usted y yo veamos la situación difícil, recuerde algo, Dios ya trajo provisión. Amén. Dios ya lo hizo. Amén. Aunque usted y yo no lo sepamos, no estemos viendo la situación, Dios ya dio una solución a esa situación que usted está pasando, a eso que usted está viviendo. Ya Dios dio la solución. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que aprender a pedirle al Señor, Señor, que glorifícate, dame la solución que ya tú creaste para esta situación. Dile ahí donde está, dile, Señor, trae la solución que ya tú creaste para esta situación, para esto que estoy viviendo. Amén. Entonces, cuando usted y yo creemos que Dios va a proveer, recuerde, cosas grandes van a pasar. Y fíjense algo, que aunque Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Ya el Señor había dado provisión y trajo de provisión la salvación, que es su Hijo Jesucristo. Y recuerde, esa provisión, ese sacrificio en la cruz está vigente, fue vigente para perdonar los pecados antes del huerto de Getsemaní, antes de la cruz, para perdonar los pecados de antes, de ahora y de después. Diariamente ese sacrificio, esa sangre preciosa está vigente para usted y para mí diariamente. Amén. Esa provisión no se agota. Dile al que está de tu lado, la provisión de la salvación no se agota. Amén. Y recuerda, cada uno de nosotros somos importantes para el Señor.
A veces nosotros sentimos de que estamos alejados, de que no tenemos gente que de pronto esté al entorno y nos sentimos allá como dirían groseramente, el hijo de menos madre, porque muchas veces lo han dicho. Y entonces sabes que el Señor dice, yo estoy contigo. Aunque los demás no te vean, aunque tú no veas a los demás, yo estoy contigo. Amén. Entonces recuérdalo siempre. Dios está a tu lado. Dios camina de tu lado. Y recuerda que Él siempre va a proveer. Es la provisión constante para tu vida y para mi vida. Amén. Y cada uno somos importantes. Vamos a Mateo capítulo 6 versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense lo importante que es aquí, cómo hasta el mismo Jesucristo enseñó el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que dice? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, todos los días. O sea, cada día trae su afán y cada día trae su provisión. Amén. Entonces, es lo importante que tú y yo tengamos en cuenta que el pan de cada día Dios lo va a proveer. Amén. Y cuando tú y yo lo entendemos, sabemos que nada me va a faltar. Amén. No sé qué vas a hacer, Señor, pero sé que tú provees. Nada me va a faltar. En algún momento de mi vida les he contado que cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, nos llegó eso, no sé, que a muchas parejas le llegan, y de pronto a mi esposo lo sacan del trabajo. Y entonces quedamos sin nada. A mí también hay una reestructuración y también me sacan. Y lo mejor era que comenzamos, bueno, no teníamos absolutamente nada y empezamos a hacer una lista. Porque entonces no, que vamos a aplazar, que no sé qué. Y entonces dijimos, no, vamos a poner esto en manos de Dios. Y el Señor va a traer provisión. Entonces fue aquí, empezamos a hacer una lista y todos los días mi esposo y yo orábamos en esa lista. Oramos por el vestido de novia, oramos por el baño de novia, oramos, sí, claro, matrimonio sin baño de novia no va. Oramos, sí, Señor, oramos por todo, y el Señor dio la provisión. Amén. El Señor fue fiel, fue detallista. Amén. Entonces, es aquí cuando usted y yo tenemos que darnos cuenta que Él provee. Y entonces, una vez que nos casamos, entonces estábamos en un apartamento y había momentos que no había para pagar arriendo. Y orábamos, teníamos que orar para que mes a mes pudiéramos tener la provisión para pagar el arriendo. Pastor, ¿a usted le pasó eso? Sí, y no me da pena. Dios dio la provisión. Amén. Y no me da pena porque no me dejó avergonzada. Entonces, cuando usted y yo creemos en el Dios que tenemos, Él va a proveer. Amén. Y entonces, no solo eso, cuando van a ser nuestro hijo, no teníamos nada. Ya estaba por nacer y no había nada. Y entonces, una lista, y empecé a orar por cuna, por edredón, por todo, cobertura, por paños, por toallas, por todo. Y el Señor fue fiel. El día que nace mi hijo, a los 2 días llega todo un paquete de Estados Unidos con todo: edredones antialérgicos, ropa antialérgica, y mi hijo tuvo ropa hasta los 3 años. Entonces, mi Dios provee. Yo no les estoy hablando de un Dios ajeno, yo les estoy hablando de un Dios que trae provisión. Pero usted y yo tenemos que aprender a creerlo. Amén. Mi esposo es profesional, yo soy profesional, pero no nos avergüenza decir que Dios diariamente nos provee. Amén. Dios da la sabiduría, Dios da las herramientas, pero usted y yo tenemos que creer y saber que en Él nosotros somos bendecidos. Cuando se nos suben los taches, ahí está el problema. Amén. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea muy delgadita entre la arrogancia y la humildad. Y muchas veces cuando estamos en esos momentos que estamos siendo prosperados, nos volvemos como los neumáticos, nos inflamos.
Y entonces todo soy yo. Recuerda, todo lo que tú haces y todo lo que tú tienes y el vaso de agua más sencillo que te tomas es por la misericordia y el amor de Dios. Amén. Entonces Dios provee. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ojo, mira esta palabra y vamos a mirarla con cuidado. Póngase la lupa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros estamos limitando las riquezas de Dios. Ojo, no limites las riquezas de Dios en tu vida. Dios dice, Él suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. Pero muchas veces nosotros pensamos nada más en el pan de cada día, pero no creemos que Dios nos puede dar las riquezas. Y recuerda, hay una cantidad de riquezas en el cielo para ti y para mí. Cree siempre que Dios va a traer lo mejor para tu vida, lo mejor para tu hogar, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu familia, lo mejor, porque Dios es un Dios generoso. Amén. Si usted tiene la capacidad de comprarle algo a sus hijos, ¿usted se lo va a comprar de mala calidad o se le va a comprar lo mejor? Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, el dueño del oro y de la plata, qué nos va a dar? Lo mejor. Pero cuando usted y yo lo creemos en Cristo, entonces es aquí cuando usted tiene que saber que Dios quiere lo mejor para usted. Amén. Y muchas veces pensamos que el Señor se olvida de nosotros, que el Señor no nos tiene en cuenta. Ahí donde tú estás, independiente de la situación que estás pasando, dile al Señor, dile: Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Yo sé, Señor, que tú te vas a glorificar en mi sanidad. Yo sé que tú te glorificarás en mi familia. Yo sé que tú te glorificarás en mi futuro y en el futuro de los míos, y que nos darás lo mejor. Amén. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo creemos y empezamos a vivir en eso, ojo, es por fe. Empezamos a vivir en eso. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Fíjense algo tan maravilloso. Dios está preparando, ojo, lugares celestiales, lo mejor para usted y para mí. Ojo, Él se fue, dice: yo me voy porque voy a preparar lugar. Desde ya está preparando lugares celestiales. Allá para la señora Nidia, allá para todos los que estamos aquí, está preparando lugares celestiales. Amén. En el momento, lugares de bendición, de gloria, de su presencia. Y tú y yo estamos, ojo, el Señor nos va a dar lo mejor. Pero recuerda algo: si permanecemos en los caminos del Señor. Porque acuérdate algo, el Señor prepara todo de antemano. Y así como hay un lugar celestial para los que están en Cristo, para los que buscan al Señor, también sabemos que hay un lugar en donde van aquellos que no quieren estar ni vivir dentro del plan de Dios. Vamos a la palabra de Marcos capítulo 4, versículo del 48 al 49. Marcos 9, verso 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. ¿Y qué vemos aquí en esta parte? Cuando tú y yo nos salimos del propósito de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Porque así como hay un lugar celestial preparado para todo aquel que cree en el Señor, también hay un lugar preparado para el que no cree.
y para aquel que por su arrogancia cree que lo tiene todo. Amén. En estos días estaba viendo una imagen que me llamó la atención, en donde un varón le decía a su mamá sufría de Alzheimer, y entonces le dice el varón: mamá, yo te conozco a ti y yo he conocido que tú eres la mujer más buena que yo conocí, noble, cariñosa, y mira, no te acuerdas de nada, estás enferma, estás ahí sentada. En cambio yo tanta maldad y tanta cosa que he hecho, y grosero y de todo, y mírame, estoy próspero, estoy bien. Y de pronto la señora habla como que en un momento de lucidez y le dice: tú estás en una cárcel y no te has dado cuenta. Una cárcel que tiene las puertas abiertas y que puedes salir cuando quieras. No esperes que la puerta se cierre y te des cuenta que estás viviendo en una cárcel. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Muchas veces estamos cómodos en el pecado, en las cosas, y creemos que estamos prósperos. Creemos que tenemos bendición y dice: ¿para qué nos vamos a esforzar por hacer lo bueno? ¿Para qué nos vamos a esforzar por eso? Y no nos hemos dado cuenta que estamos en una cárcel con las puertas abiertas. Pero llegará un momento en que esa cárcel se cierra. Y es cuando nos vamos a dar cuenta que ya no hay momento, ya no hay forma de salir. Porque todo tiene su momento. Amén. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que predicar en todo tiempo. Dios provee, Dios bendice. Hay un lugar de provisión, hay un lugar celestial, hay lugar aquí en la tierra, hay provisión y bendición para usted y para mí aquí. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos y en fe vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero también hay un lugar que no es celestial, que es un lugar de los infiernos, y que ahí va todo aquel que no cree. Amén. Entonces usted y yo por eso predicamos el evangelio y es nuestro compromiso. Y entonces, ¿qué hago para estar dentro del plan de Dios? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué hago para estar dentro del plan de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Fíjense lo maravilloso que es el Señor, y aquí nos habla en su palabra. Amén. Y entonces todos queremos y todos hablamos de prosperidad y de bendición, y todos queremos prosperar. Y el Señor nos da una promesa en el Salmo 1 y en Jeremías 17. Son las mismas promesas para todo aquel que cree. Es bienaventurado, es bendecido. Pero recuerda algo: cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? Que sea la sabiduría de Dios sobre nuestra vida, la gloria de Dios sobre nuestra vida, la presencia de Dios sobre nuestra vida. Y es aquí cuando usted y yo entendemos eso, que vamos a disfrutar de la prosperidad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Bienaventurado aquel que no anda en consejos de malos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 3 al 6. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Amén. Entonces es aquí donde usted y yo tenemos que estar alerta. Cuando nos habla Dios y cuando nos habla el enemigo. Porque el enemigo va a ser muy sutil. Él nos va a conquistar. Él nos va a hablar palabras dulces. Ya, Él va a tratar de que usted y yo no andemos en la voluntad de Dios. Y fíjense que Eva fue la primera que abrió sus oídos a escucharle. Amén. Entonces, cuando tú y yo tenemos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y guardarnos de las personas que andan a nuestro alrededor. ¿Quiénes nos rodean? ¿Quiénes están a nuestro entorno? ¿Cuáles son nuestros consejeros? ¿Qué voces escuchamos nosotros? Porque tenemos que tener discernimiento y sabiduría para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Amén. Recuerda algo, cuando el Señor te habla y cuando una palabra viene de Dios, no va en contra de la Biblia, no va en contra de la palabra. Amén. Pero cuando es el enemigo, siempre te va a seducir a hacer lo contrario. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en este camino, recuerda, el enemigo ¿qué va a hacer también? Que hablemos palabras necias. Ojo con esas palabras. Ojo con lo que sale de nuestra boca. Porque el enemigo primero nos habla al oído y después tú y yo la repetimos. Cuidado con lo que repites. Amén. Entonces, dicen que un biógrafo, David Cardi, dijo: si quieres saber si una persona va a fracasar o tendrá éxito, escúchala hablar. Si es optimista, si habla de esperanza, si habla con entusiasmo, si tiene visión, tiene creatividad, es candidato número 1 al éxito. Pero si esta persona habla, se anda quejando, critica y vive en ley de negación, es candidato al fracaso seguro. Ojo con lo que sale de nuestra boca, porque eso va a determinar hacia dónde vas a caminar. Porque recuerden que la palabra tiene poder. Amén. Entonces eso nos va a ir direccionando. Cuidado con lo que usted dice. No es que yo no puedo, es que nunca, es que... Ojo con lo que estamos hablando, con lo que sale de nuestra boca. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Es mejor que nos quedemos calladitos, nos quedamos más bonitos. Amén. Si no sabe qué decir o está que revienta, mejor quédese callado. Cálmese, que se va a ir al caserse y después habla. No vaya a dañar a los suyos, no vaya a dañar a su entorno, no dañe a las personas que están a su lado, no dañe la atmósfera a su alrededor, porque muchas veces contaminamos hasta los sitios que están en nuestro entorno con las palabras que decimos. Y recuerde, usted y yo somos hijos de Dios y hemos sido llamados ¿para qué? Para bendecir. Dos aguas no salen de una misma fuente, una dulce y una salada. O sale la una o sale la otra. Y nosotros estamos llamados ¿para qué? Para bendecir. Amén. Entonces de nuestras bocas tiene que salir palabras de bendición. Amén. No andar en camino de pecador. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. Fíjense, hay un estudio de la FDI que realizó en Estados Unidos y ellos empezaron este estudio en las cárceles y entonces las personas más peligrosas las empezaron a analizar y empezaron a hacer este estudio. Y en este estudio salió a relucir que los más peligrosos, las personas más peligrosas, nunca habían asistido a una iglesia. No les habían hablado de Dios. No sabían lo que era el pecado. Y no tenían familia establecida, familias organizadas. Que vivían por lo general en las calles y que lo principal, lo que hacían, su forma de atracción eran los juegos. Amén. Y entonces estas personas se caracterizaban por tener un corazón endurecido.
y porque no tenían afinidad con nadie. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo necesitamos entender que los límites los estableció Dios. Y recuerde, el mar tiene un límite. Si no estuviera, el Señor no hubiera puesto un límite en las olas del mar, no estaríamos aquí. El Señor ha puesto límites en la naturaleza, en la atmósfera, en todo lugar. El Señor estableció unos límites. Y para la salvación, usted y yo tenemos unos límites. Amén. Y cuando usted y yo vivimos dentro de los límites del Señor, hay cobertura. Dile al que está a tu lado: cuando estoy dentro de los límites de Dios, hay cobertura. Amén. Aunque usted no lo vea, hay cobertura. Entonces es hermoso cuando yo sé que estoy dentro de la casa de papá, cuando sé que estoy dentro de los límites de Dios. Amén. Y algo más, dice: no sentarse en silla de escarnecedores. Génesis capítulo 11, versículos del 4 al 9. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Amén. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, a estos señores les debemos los idiomas, por eso es que tenemos que aprender idiomas. Al señor Nirrom le debemos esto. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de orgullo, y estos señores se llenaron de orgullo y dijeron que querían construir una torre que llegara hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Amén. Y no hay nada peor que la soberbia. Y entonces es aquí cuando Dios dice: vamos a confundir, vamos a darle otros idiomas que se confundan. Y cada uno se fue agrupando y se fueron a diferentes sitios los que hablaban en esos mismos idiomas. Déjame decirte algo: tenemos que tener mucho cuidado con la arrogancia y la prepotencia. El Señor va a tratarnos de diferentes formas. Y muchas veces estamos en los tratos del Señor y no nos hemos dado cuenta. A veces pensamos que es pruebas, a veces pensamos que es castigo, pero muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos está tratando y que hay cosas en nuestra vida que tenemos que ir superando. El Señor trató a Moisés 40 años en el desierto. Trató a Jonás 3 días en la boca del pez. Y así nos va a ir tratando a cada uno de nosotros con la arrogancia, la soberbia. Pero no solo esto, sino que muchas veces somos soberbios y somos altivos y empezamos a hablar mal de otros. Y nos sentamos en silla de escarnecedores y creemos que tenemos la autoridad para criticar a otros, para cuestionar a otros, para señalar a otros, creyendo que nosotros o los nuestros son más. Pero cuando usted y yo entendemos, ojo, que todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, vamos a tener respeto por nuestro hermano. Vamos a aprender a que cada uno tiene su trato, a que cada uno van en diferentes niveles, y que de pronto el Señor, el nivel que está este hermano es diferente al mío. Y muchas veces nos quejamos y decimos: pero si esta persona conoce de Dios, ¿por qué todavía está en eso? Si tú estás más avanzado, gloria a Dios, sigue, esfuérzate, sigue adelante. Deja de señalar al otro, deja que el Espíritu Santo le revele a aquel cuál es, cómo debe seguir. Amén. Y ojo con aquellos que no conocen del Señor. Recuerde cuando usted y yo no conocíamos del Señor, cuántas cosas no hicimos. Y hoy en día de pronto nos ponemos y criticamos a aquellos que no conocen.
Oremos por los que no conocen del Señor. Si usted ve que su vecino está mal, ore por él. Si ve que los que están a su alrededor están mal, ore por ellos. Pero muchas veces nuestra boca se torna escarnecedora y comenzamos a hablar de los demás. Ojo con esto, porque el Señor nos va a tratar de toda palabra necia, vamos a rendir cuentas. Amén. Y dice la historia, cuenta la historia, que Napoleón pierde la guerra de Rusia. Dice que cuando iban a esta guerra, su jefe de guerra le dice que para qué, ya habían conquistado muchos terrenos, que ya era un momento de retirarse. Y entonces él dijo, no, ya yo planeé esta batalla. Y entonces su jefe otra vez le dice, es del hombre hacer planes, pero solo de Dios concretarlo. Sin embargo, él se enoja y le dice a su jefe de guerra, pues déjame decirte, quiera Dios o no quiera, mi plan se va a cumplir y vamos a la guerra. Y fue destruido. Ojo con nuestra arrogancia. Ojo con nuestra forma de hablar. Ojo con lo que estamos haciendo. Recuerde de dónde nos sacó el Señor. Recuerden los procesos en los que vamos. Amén. Y recuerde siempre que el diablo va a alimentar nuestro ego, nuestra soberbia, para llevarnos al peldaño, para llevarnos a un abismo de fracaso, y de ahí nos tira. Entre más alto nos subamos, más alto caemos. Cuidado con eso. Recuerda siempre, cuando estés subiendo en tu escalera, ve con cuidado, porque no sabes en qué momento vas a ir en bajada. Amén. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces la arrogancia, la prepotencia nos hace creernos más. Y esto no le agrada al Señor, porque el Señor al arrogante mira de lejos. Cuidado con este corazoncito. Amén. Y algo más nos dice, deleítate en la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Recuerda algo, tu manual de vida es la palabra de Dios. Cuando hacemos la palabra de Dios a un lado, vamos a estar expuestos. Pero cuando tú y yo nos aferramos a la palabra y la tomamos como manual de vida, vamos a ir de victoria en victoria. Amén. Aparentemente, muchas veces pensamos que no estamos caminando a la victoria, porque pensamos que muchas veces la victoria son lujo. Victoria es tener buena salud. Victoria es tener una familia. Victoria es tener unos hijos sanos. Victoria es tener un hijo inteligente, unos hijos que van avanzando. Tenemos muchas victorias y no nos hemos dado cuenta. Y hemos sido ingratos con el Señor. Recuerda, vienen muchas victorias para tu vida. Dios proveedor está de tu lado. Amén. Y Él está pendiente de ti. Aunque tú no lo veas, Él cuida de ti. Amén. Y vemos aquí algo importante. Dicen que el general Oliver Trump estaba en la guerra. Y este hombre aprendió de su mamá. Su mamá le decía, hijo, siempre ten la palabra de Dios a la mano. Nunca la dejes. Y este varón cargaba con su uniforme y en su uniforme tenía su Biblia. Y un día le dieron un impacto que venía al corazón y el impacto lo tumba, cae al suelo y él dijo, ya en esto morí. Y cuando de pronto él se mira y se busca y ve que no tiene sangre ni tiene nada, el impacto quedó en la Biblia que él tenía metida en el uniforme y quedó la bala en la mitad. Esto lo salvó. Y entonces dice, le doy gracias a mi madre porque siempre me inculcó que estuviera leyendo la Biblia y que la pusiera siempre cerca de mi corazón.
De pronto aquí físicamente a este varón lo salvó, pero para usted y para mí espiritualmente tenemos que tener en cuenta que la palabra debe estar en nuestro corazón. Es de vida, es importante, es nuestra lámpara, es nuestra provisión, es nuestro tesoro. Y vamos a Josué capítulo 1 versículo 8, ¿qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Fíjate, porque harás prosperar tu camino y todo, ojo, todo te saldrá bien. Amén. Dicen que la reina Victoria gobernó con la palabra de Dios en Dinamarca. Y dice que Dinamarca fue uno de los países más prósperos y hoy en día es una de las naciones más prósperas. Porque siempre han establecido los límites de la palabra. Amén. Usted y yo podemos prosperar, podemos ser bendecidos y podemos avanzar si hacemos de la palabra de Dios nuestro manual de vida, nuestro instructivo diario. Y si creemos que el Dios proveedor está en mi casa, está en mi familia, lo enseño a los míos y creo en la bendición de Dios para mi vida. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y en esta hora vamos a darle gracias a Dios. Decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Padre, si gustas, pasa al frente. Si tú sientes en esta hora y dices: Señor, yo reconozco que tú eres el Dios que provee y yo necesito que traigas bendición a mi vida. Si tienes alguna situación, una petición, pasa al frente y dile: Señor, yo vengo a ti reconociendo que tú eres el Dios que provee. Señor, que tú no eres ajeno a mi necesidad. Tú no eres ajeno a mis circunstancias. Tú no eres ajeno a lo que estoy viviendo. Y tú tienes las compuertas de los cielos se abren para mí en esta hora. Señor, en esta hora me presento delante de ti. Repite conmigo: Señor, me presento delante de ti. Hoy renuncio, Señor, a todo dardo del enemigo que envía para hacerme retroceder. Hoy renuncio al consejo maligno, Señor, para andar en el consejo de los malos. Y te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa. Límpiame de todo pensamiento, de todo lo que no sea tuyo. Y guarda mi entorno para que vengan a mí personas de influencia, de bendición. Y lo que no sea tuyo se aleje de mí en el nombre de Jesús. Hoy te pido que arranques toda semilla que el enemigo quiera traer sobre mi vida para influenciar mi corazón y endurecerlo. Y te pido, Señor, que lo limpies en esta hora en el nombre de Jesús. Renuncio a todo pecado, Señor. Límpiame de todo pecado. Límpiame de todo lo que no sea tuyo, Señor. Perdóname, Señor, por haber criticado a otros. Hoy renuncio a la crítica, Señor, al hablar mal de otras personas, aún de mí mismo, de los míos, de mi nación, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por cada palabra de maldición que ha salido de mi boca en el lugar donde estoy, escuela, universidad, sitios de trabajo, por las quejas constantes contra mis jefes, contra las personas que están a mi alrededor, contra las personas que autoridad que tú me has puesto, contra mi esposo, contra mi esposa. Hoy te pido que limpies, Señor, todas esas palabras de maldición. Señor, envía a tus ángeles que las recojan ahora y sean lanzadas a las profundidades del abismo sin derecho a retornar. Y te pido, Señor, que de mi boca salga palabra de bendición, edificación, crecimiento, prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, hoy en la autoridad dada en Cristo Jesús, Señor, me deleitaré en tu palabra, Señor. Proclamaré tu palabra. Y declaro, Señor, que mi trabajo, mi sitio de trabajo es bendito, Señor. Declaro, Señor, que la empresa en donde estoy es bendita. Declaro que mis manos son benditas. Señor, en mis manos hay unción.
En mis manos hay sanidad. En mis manos hay ministerio. En mis manos hay prosperidad, Señor. Declaro sobre mi familia, Señor, que mi familia es santa, separada para el Señor, bendecida, próspera, Señor. Declaro, Señor, bendición sobre mi entorno, el barrio donde estoy, la ciudad donde estoy. Es lugar bendito, lugar seguro. Los ángeles de Dios acampan, nos guardan, nos protegen. La bendición de Dios está sobre ese lugar y la luz de Dios hace huir a las tinieblas. Se desata ahora, Señor, pagos retenidos. Viene restitución. Todo lo que el enemigo me ha robado, en el nombre de Jesús te ordeno que me lo devuelvas con la autoridad dada en Cristo. Devuélveme lo que me has robado: salud, mi hogar, mi paz, gozo, prosperidad, seguridad, paz mental. En el nombre de Jesús, restituye ahora en el nombre de Jesús. Que toda la bendición que Dios tiene para mi familia, para mis hijos y para los míos, la recibo en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque en esta hora la pobreza, la pereza, el temor, la duda es quitada de mi casa, de mi familia, de mi entorno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, Señor. Gracias porque tú tienes las riquezas de los cielos para mí, para mi casa, para mi familia. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por el lugar donde me has puesto, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú te encargaste ya de mi situación, Señor. Gracias porque mi situación está en tus manos. Ya tú diste la provisión, ya tú diste la bendición, ya tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque recibimos de ti toda bendición del tercer cielo, Señor. Gracias, hoy recibimos la unción para conquistar, la unción para avanzar. La unción, Señor, para glorificar tu nombre y extendernos. Y a ti sea la gloria, porque milagros inesperados vienen para mí, para los míos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá, gracias. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre vosotros y esta semana sea una semana que nos sorprenda positivamente en el nombre de Jesús. Salúdense unos a otros.